Buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraemdes Pereira. El día de hoy hablaremos sobre el Seminario Nacional de Derechos Humanos realizado por la Secretaría a cargo del compañero Orlando Ospina, secretario de Sintraemdes Nacional. Además, hablaremos sobre la conformación del Frente Amplio por la Defensa del Patrimonio Público de los Pereiranos. Y finalmente haremos una transmisión sobre la minga realizada en el barrio del Plumón por las y los trabajadores afiliados al sindicato de Sintraemdes Pereira. Bienvenidos. En las instalaciones de Confamiliar Risaralda se realizó un evento nacional programado por la Secretaría de Derechos Humanos de Sintraemdes a cargo de Orlando Ospina. Este evento se dio para hablar sobre todo el movimiento que hay que realizar para hacer la reparación de las víctimas y además identificar cuál ha sido el inventario de daños que ha sufrido el movimiento sindical en medio, no solo del conflicto armado, sino también del conflicto social y político de este país, y de esta manera saber cuáles son esas medidas de protección que requiere el movimiento, las medidas de reparación y de garantías de no repetición. Finalizando este evento, además, se le hizo un homenaje al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, quienes fueron ponentes del evento, debido a que cumplieron 35 años defendiendo los derechos humanos en el país y además defendiendo a las víctimas, a las poblaciones más vulnerables del país debido al conflicto. En este evento, entonces, se sacaron como conclusiones la necesidad de replicar por subdirectivas el trabajo realizado y así inventariar cómo está la situación de derechos humanos en todas las subdirectivas del país. Veamos las entrevistas. Bueno, nos encontramos en esta ocasión en el Seminario de Formación en Derechos Humanos en la sede Confamiliar Galicia, acá en Pereira, y en esta ocasión tenemos la visita del señor Alirio Uribe Muñoz, quien es el presidente del colectivo de abogados, el José Alvear Restrepo. Bienvenido al eje cafetero, señor Alirio. Muchas gracias, un saludo para todos los televidentes. Bueno, preguntamos aquí cuál es el objetivo que tiene su participación en este evento. Bueno, el colectivo de abogados por años ha venido acompañando a los sindicatos, a la CUT y a muchos sindicatos que han sido objeto de graves violaciones de derechos humanos. Lo que nos convoca hoy es una reflexión sobre lo que ha sido el daño al movimiento sindical y lo que sería la reparación colectiva y las garantías de no repetición frente a los ataques al movimiento sindical. Entonces lo que vamos a hacer es una reflexión, un balance sobre esos ataques y sobre lo que serían las medidas de reparación para el movimiento sindical. Bien, referente a eso, ¿cuál es el panorama, digamos, para los sindicatos en cuanto a derechos humanos? Bueno, el año pasado con la Central Unitaria de Trabajadores CUT presentamos a la Corte Penal Internacional un informe que se titula los crímenes contra los sindicalistas en Colombia como crímenes de lesa humanidad. En ese informe nosotros explicamos a la Corte Penal Internacional cómo en Colombia ha habido un ataque masivo y sistemático al movimiento sindical. Documentamos más de 10.000 ataques, entre ellos documentamos más de 5.000 amenazas en vigencia de la CPI, 775 homicidios, es decir, del año 2002 al año 2010. Constatamos también una cantidad de amenazas, de persecución contra los sindicatos, de atentados, y este informe pues prueba que en Colombia ha habido una política y que muchos agentes estatales del DAS, de la policía, del ejército, estuvieron vinculados con esos ataques. Entonces, eso ha repercutido obviamente en el derecho de asociación, si se tiene en cuenta que cuando inicia la violencia masiva contra el movimiento sindical, la tasa de sindicalización en Colombia era del orden del 20% y hoy estamos en un orden del 4%, es decir, una reducción del 80% de la tasa de sindicalización que nosotros consideramos que está asociada precisamente a los ataques físicos, a la violencia antisindical que ha habido en Colombia, combinado con una cultura antisindical.
que se ha generado desde el gobierno, desde los patronos, estigmatizando el sindicato, estigmatizando el líder sindical. Yo creo que eso es un poco lo que hay que reflexionar si queremos pasar la página y entrar a un proceso de paz real. Sin duda que los derechos de asociación, de contratación, de huelga, la libertad sindical son parte de la paz de este país. Doctor, muchas gracias en nombre del movimiento sindical, a usted y a todo el colectivo de abogados. Muchas gracias a ustedes y buen día. También nos encontramos con el señor Rudiger Arango Tortuga, quien pertenece a la Corporación Popular de Tejedores de Derechos. Bienvenido acá a este foro. Buenos días, primero es extender el saludo y agradecimiento a los convocantes que nos han tenido en cuenta para participar de este evento. Nosotros venimos a participar principalmente para aportar en lo que ustedes están construyendo de la reparación colectiva de las violaciones de los derechos humanos de los sindicalistas. Bien, referente a este tema, la situación precisamente de violación de los derechos a sindicalistas en Caldas, ¿qué nos puede decir? Bueno, nosotros como corporación hemos identificado que las principales violaciones de los derechos a la libertad sindical en el departamento consisten en amenazas por parte de, principalmente de grupos paramilitares y en atentados, que hemos referenciado principalmente atentados contra la Junta Directiva de Sintralecol Caldas, contra su presidente Óscar Arturo Orozco y otros miembros de la Junta Directiva. Y otro elemento que nosotros también queremos poner de presente es que las violaciones que en el pasado se presentaron contra los dirigentes sindicales en el departamento se encuentran en total impunidad porque sus responsables todavía no han sido llevados a la justicia. Bueno, bienvenido al foro y muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Ay, mi hija le estaba contando y me acordé de algo que le iba a decir y es súper importante. Hija, ¿te cuesta mucho cuidar el agua? Ay, sí, mi amor, es que se me olvida. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Y es por eso que te quiero, porque eres mi nena y ya. Ole, ¿se murió en la ducha o qué? No, papá, ya voy. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Nuevamente nos acompaña Pierkey Herrera, vocero regional del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP Risaralda. Pierre, bienvenido nuevamente a Enfoque Semanal. Gracias, Luisa. Pierre, en estos momentos te estamos convocando para que charlemos sobre la conformación del Frente Amplio por la Defensa del Patrimonio de los Pereiranos. Contémosle primero, conceptualmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de patrimonio público? Bueno, básicamente cuando nos referimos a patrimonio público, nos estamos refiriendo a todas las empresas o todas las cuestiones públicas que en la ciudad afectan la vida de los pobladores. Me explico, estamos hablando de las empresas de servicios públicos, estamos hablando de la educación, estamos hablando del transporte, estamos hablando de la administración municipal, etcétera. Es decir, todas aquellas empresas o cosas públicas o construcciones o hechos de los cuales depende la vida del poblador, en este caso de Pereira, ¿no? O sea que el tema del patrimonio público está relacionado también con los derechos de la población, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, etcétera. Es a eso a lo que nos referimos. Bueno, ¿por qué se conforma un frente para defender el patrimonio público? ¿Está en peligro? Bueno, sucede lo siguiente, Luisa, a lo largo de muchos años en las ciudades colombianas, los pobladores con su pago de impuestos, incluso con trabajo solidario, poniendo de su propio patrimonio,
poniendo su trabajo, han construido estas ciudades, ¿sí? Han construido su infraestructura, han construido sus empresas, han construido su transporte público, etcétera. Y estas construcciones o estas importantes empresas que le sirven a los ciudadanos y que son cosa pública, es decir, que le deben servir a todos por igual, vienen siendo apropiadas por sectores privados o por algunos sectores políticos que lo están usufructuando para sus intereses particulares. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, ese patrimonio largamente construido, con tanto esfuerzo, viene siendo arrebatado, en este caso a la ciudadanía pereirana. Hay ejemplos muy concretos, las empresas de servicios públicos, que es el caso de pronto más diciente, la empresa de aseo de Pereira, la empresa de energía de Pereira, las mismas telecomunicaciones por medio de la Telefónica de Pereira, que han sido entregadas a sectores privados, incluso que son foráneos, que son por fuera de la ciudad y que en últimas no están desarrollando políticas que favorezcan al ciudadano del común pereirano, sino que lo que están haciendo es montando unos negocios que están lucrando a personas de fuera de la ciudad y que no están dejándole bienestar social a la ciudadanía. Entonces, por esa razón nosotros con otros sectores sociales, de los cuales hablaré ahora más adelante, hemos conformado el Frente Amplio en defensa del patrimonio público pereirano, no porque en este momento lo estemos perdiendo, es porque ya hemos perdido muchas cosas y entonces vemos la necesidad de tratar de recuperar algunas y defender lo poco que nos queda. Bueno, pero entonces, ¿es que acaso esas empresas públicas, todas esas entidades estatales no son rentables? ¿O cuál es la razón por la cual la oligarquía pereirana prefiere que una multinacional o una transnacional o una empresa privada venga y se apropie de eso? O sea, ¿en qué se benefician? ¿Es que están tan mal las empresas? Bueno, Luisa, lo primero que hay que decir es que cuando nosotros hablamos del patrimonio público, no podemos verlo en términos de la rentabilidad. El patrimonio público tiene que estar al servicio de la ciudadanía en general, y no solamente la más necesitada, incluso del ciudadano que tiene condiciones de vida aseguradas también, ¿sí? Pero de todas formas debe prevalecer el interés de ese ciudadano de a pie que necesita de esos servicios públicos para poder mejorar sus condiciones de vida, ¿cierto? Entonces ahí no podemos hablar de rentabilidad de esas empresas porque cumplen una labor social, cumplen una función social. Entonces, empezando por ahí, pues nosotros no partimos de que las empresas públicas o el patrimonio público debe ser rentable. Lo que sí creemos es que debe ser sostenible, es decir, debe poder permanecer en el tiempo y eso implica una administración eficiente, implica cero corrupción, implica políticas de expansión que permitan su vigencia en el tiempo. Eso debe ser así porque tampoco podemos tener un servicio público que no sea viable, ¿cierto? De todas maneras, lo que ha sucedido es que sectores políticos y económicos de la región que están enquistados en el poder desde hace ya un buen tiempo, vienen apropiándose de esos recursos, olvidándose que son recursos del colectivo, del conjunto de la ciudadanía y los están manejando como patrimonios personales. Entonces han venido argumentando que las empresas no son rentables, que es necesario modernizarlas, que ya no corresponden a las dinámicas económicas de hoy día, y con esos argumentos han venido acabando una serie de instituciones y empresas importantes para la región, ¿cierto? Ya dábamos el caso de las empresas públicas, pero está el caso del transporte público, por ejemplo, donde se usan inversiones públicas para que las usufructe un operador privado, ¿cierto? Como es el caso del transporte masivo en la ciudad de Pereira, Megabús, y que además de eso, incumple sus deberes laborales con los trabajadores, como lo hemos visto en el caso de Promasivo, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, nosotros decimos, el problema aquí no es que las empresas no sean rentables, el problema aquí no es que no sean viables, sino que el problema es que se deben manejar con ese criterio que hemos señalado ya. Y como lo que se quiere es apropiar de ellos, entonces las excusas vienen, ¿cierto? Vienen y van, como ya las acabo de decir, para poder vender y feriar ese patrimonio público del cual nosotros creemos que hay que seguir defendiendo. Bueno, para finalizar entonces 2 preguntas. Primero, ¿qué agenda de movilización o de organización ha planteado el Frente Amplio por la Defensa del Patrimonio Público? Y 2, ¿quiénes se pueden vincular a este espacio?
Bueno, hay que decir una cosa, el Frente Amplio por la Defensa del Patrimonio Público de los Pereiranos, como su nombre lo indica, es una agrupación de voluntades organizadas o no organizadas, colectivas o individuales, de pereiranos y pereiranas que creen que hay que defender el patrimonio público, como ya lo mencionaba anteriormente, ¿sí? O es decir, puede ingresar cualquier persona, cualquier organización, cualquier agrupación política, social, comunitaria, que su único interés sea defender el patrimonio público como nosotros lo estamos planteando. Tanto es así que ya el Frente pues está conformado por diversas organizaciones y personalidades, ¿cierto? Asociaciones comunitarias, ciudadanos preocupados, sectores de los gremios, digamos, que han venido siendo golpeados por las políticas públicas de las últimas administraciones, organizaciones políticas de izquierda, organizaciones políticas democráticas, progresistas, bueno, etcétera. Una amplia gama de protagonistas pues de la vida social pereirana. Entonces, hay que reiterar en eso, ¿cierto? Si soy un ciudadano preocupado por el tema, tengo espacio en el Frente Amplio. Puedo participar de la reunión del Frente Amplio, puedo proponer acciones para la defensa del patrimonio público. Por último, te diría que pues, la agenda de trabajo que hemos venido construyendo está definida en varios pasos. El primer paso es identificar cuáles son los problemas más urgentes y puntuales que en la ciudad de Pereira se necesitan resolver alrededor del tema de la defensa del patrimonio público, ¿sí? Ahí hemos identificado ya dos básicamente, que son el tema de la empresa Aguas y Aguas, que viene siendo manejada de una manera tal que preveemos una posible entrega de la empresa, por lo tanto queremos arrancar por ahí, por proponer a la ciudadanía y conocer cómo está el tema de la empresa Aguas y Aguas, de la cual ya tenemos una información preocupante en relación a la manera en que la Comisión de Regulación de Agua viene generando cambios en la tarifa que pueden inviabilizar las empresas y de ahí un argumento para privatizarlas, ¿sí? Ese sería un primer tema. Y un segundo tema, el tema de la empresa Telefónica de Pereira, de la cual pues también se encuentra en una situación de amenaza debido a la fusión que tuvo la casa matriz UNE con la multinacional Millicom, lo cual puede traer consecuencias para la empresa de telecomunicaciones de Pereira, ya que parte de las acciones de la empresa son de UNE, que se ha fusionado con Millicom, como le digo, pero otra parte de las acciones son del municipio y por lo tanto ahí se vería afectado un nivel del patrimonio público. Otros temas que hemos identificado y que seguramente tendremos que profundizar y que más adelante ya trabajaremos sería el tema del transporte público, que también es evidente que tiene problemas en la ciudad, el tema de la salud y el tema de la educación, ¿sí? Bueno, entonces finalmente queda la invitación para las organizaciones sociales, políticas, defensoras de derechos humanos y para los ciudadanos interesados en pertenecer al Frente Amplio. Los invitamos a que si quieren saber cuándo hay reuniones, cuál es la agenda, se acerquen a Sintra Emdes, ubicada en la calle 35, 5B09, aquí en Pereira, para recibir más información al respecto. Y bueno, a ti, Pierre, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Luisa. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Ay, mi hija le estaba contando y me acordé de algo que le iba a decir, es súper importante. Hija, ¿te cuesta mucho cuidar el agua? Ay, sí, mi amor, es que se me olvida. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina, para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía, por una Pereira más limpia. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Y es por eso que te quiero, porque eres mi nena y ya. Ole, ¿se murió en la ducha o qué? No, papá, ya voy. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. El sindicalismo debe asumir una posición clasista y precisamente eso implica
que los sindicatos tienen que ayudarle a la sociedad a resolver sus problemas y ayudarlos además a que se organicen para que luchen por la defensa de sus derechos y ayuden a transformar la sociedad en una mejor. Esa es la tarea que está haciendo en este momento Sintraemdes en los barrios donde hay población vulnerable, donde la gente más lo necesita, y por ello las brigadas no solo son de asistencialismo, sino que también son charlas para enseñarle a la gente a que exija sus derechos, a que se organice, a que se movilice, a que venga y participe y se una a las labores que hace el sindicato. Nos acompaña en estos momentos Viviana Londoño, otra de las líderes de la comunidad del barrio El Plumón. Hola Viviana, bienvenida a Enfoque Semanal. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Viviana, cuéntanos dentro de estas actividades, ¿en qué han participado ustedes en materia de logística? No, pues convocando a la gente, organizándolas para el médico, los que van para la peluquería, los que van para los exámenes de sangre. ¿Y cómo ha visto la respuesta de la comunidad? ¿Sí ha sido lo esperado? Excelente, aproximadamente unas 250 personas llegaron a nuestro comunicado. ¿Por qué le sirve a la comunidad esta minga que hace el Sindicato de los Trabajadores de las Empresas Públicas? Porque a veces las personas de escasos recursos no tenemos acceso a estas cosas que nos traen el Sindicato de Trabajadores. Bueno, ¿y usted qué otras actividades le gustaría que el sindicato hiciera aquí en la comunidad? Sería bueno un plan de planificación familiar, ya que por acá las mujeres quedan mucho en embarazo, entonces sería bueno un plan de planificación. En estos momentos la comunidad está recibiendo atención médica y nos está colaborando una de las doctoras que ha trabajado con el sindicato. Magda Hoyos, bienvenida a Enfoque Semanal. Muchas gracias. Buenas. Magda, cuéntenos, ¿hace cuánto está trabajando usted con el sindicato? Yo apenas empecé hoy, yo sabía pues del programa ya hace varias semanas por medio de una amiga y pues ahora me vinculé con ellos a colaborarles. Y aquí en el barrio, ¿cuántas personas han sido atendidas por usted en esta jornada de minga? En este momento van 26 pacientes, todavía tenemos pendiente algunos pacienticos. ¿Y se les está otorgando medicamentos? Sí, se les está tomando la glucometría, prueba de embarazo, algunos exámenes básicos y se les da de una vez el medicamento para que empiecen el tratamiento. Manuela, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta actividad que ha hecho el sindicato en el barrio El Plumón? Pues a mí me ha gustado la enfermería, que nos ayuda mucho en nuestra salud, la comida, que está muy rica, y ya todo me ha gustado. Jennifer, ¿y a ti qué es lo que más te ha gustado de esta actividad? Pues a mí me ha gustado la enfermería también, la peluquería y las recreaciones que nos han dado. Angélica González es una de las mujeres que viene a trabajar aquí con Sintraemdes de manera solidaria en las actividades de peluquería. Angélica, bienvenida a Enfoque Semanal. Muchas gracias. Angélica, cuéntanos, ¿este programa hace cuánto lo conoces? Pues yo colaboro aquí con el programa hace ya, va para 7 años. ¿Y qué es lo más bonito que te ha parecido de estar en estas actividades de peluquería con el sindicato? Pues la colaboración que les presta a las personas que pues tienen la dificultad de sacar dinero y que no pueden, entonces uno prestar esa labor es muy bonito porque es una labor social que uno hace pues con mucho cariño, es muy bonito. Los estudiantes universitarios también se vinculan a esta tarea de la minga de Sintraemdes. Por ello nos acompaña Alexandra Muñoz de la organización estudiantil Funcomisiones Modep. Alexa, bienvenida a Enfoque Semanal. Muchas gracias, Luisa, muy amable. Alexa, cuéntanos de estas actividades en que has colaborado. Pues bueno, el día de hoy lo que hemos hecho es una jornada pues con diferentes servicios, se ha estado entregando la colada a toda la gente que ha venido, algunas de las personas han estado cortando el cabello y pues colaborando a la gente con eso, también se ha estado acompañando digamos con una jornada de servicios de odontología y pues se les ha colaborado en lo que más se ha podido, pues entendiendo que esta es una actividad que se realiza pues en pro de colaborarle a la comunidad y pues tratar de vincularnos un poco más con las problemáticas que vive la gente cotidianamente. Hasta aquí Enfoque Semanal.
Agradecemos su compañía y les recordamos que si tienen alguna inquietud o alguna denuncia que presentar en su comunidad, se pueden comunicar con nosotros a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla, 336-6044 y 336-6740. Hasta una próxima emisión.